Muy buenas tardes con todos, espero me escuchen, que me da mucho gusto estar presente aquí con ustedes vía virtual y también agradezco al comité organizador de la sociedad el hacer posible estas ponencias virtuales que siempre nos mantienen a todos actualizados, al tanto de diversos temas que siempre necesitamos recordar, conocer y estar siempre preparados para nuestros pacientes. Bien, entonces damos inicio a la charla, Clarita. Sí, doctora, se le escucha muy bien. Entonces empezamos con el tema de hoy, que es hígado y hepatitis B. Ustedes saben de que el hígado está ubicado por debajo del diafragma, se sienta sobre el estómago y específicamente ubicado en el hipocondrio derecho. Se sostiene de varios ligamentos y tiene una doble circulación, importante para la irrigación que va a tener este gran órgano, ¿no? Que está compuesto principalmente por sinusoides, como lo vamos a ver más adelante. Sabemos que tiene dos lóbulos. Ay, perdón. Y empezaremos. Ay, ¿qué pasa? Ya. Empezamos entonces con la forma macroscópica que tiene este hígado. Es un órgano bastante grande, multifuncional, y por fuera vemos que es de una superficie externa lisa, brillosa, como la podemos reconocer acá. Si recordamos también que el color es un rojo vinoso en un paciente vivo, en un paciente cadavérico, por el tiempo y por la exposición ya al formol para su mantenimiento, cambia de coloración, ¿no? Pero no cambia su superficie ni sus estructuras. Vemos que tiene una consistencia firme, ¿no? Y está compuesta, como les decía, por una gran cantidad de vasos que lo van a irrigar y lo van a nutrir y van a desarrollar diversas funciones. Recordar también que este hígado pesa aproximadamente 1,5 kg y que llega a medir en promedio, ¿no? Menos de 30 centímetros por 18 centímetros aproximadamente por 8 de transversal. Si ya hemos recordado su ubicación, hemos recordado su forma macroscópica, es importante, mucho más importante, recordar su estructura microscópica y funcional, ¿no? El hígado está conformado por lobulillos hepáticos. Estas son formaciones poliédricas, ¿no? Que se componen específicamente por 3 estructuras, como bien indica este cuadro. Una vena central o vena centrolobulillar, más la presencia de trabéculas de Remack, nombre en honor a su descubridor, que no son más que columnas o cordones de hepatocitos que rodean a esta vena centrolobulillar de forma radiada. Y entre estas trabéculas o cordones de hepatocitos encontramos al famoso espacio sinusoidal o capilares sinusoidales. Todo este lobulillo conformado por estas 3 estructuras está rodeada de tejido conectivo. Este tejido conectivo se prolonga de la cápsula de gliso, ¿no? Que rodea y cubre al hígado, y todas sus prolongaciones van a llegar a rodear cada lobulillo hepático. Estas prolongaciones que forman o bordean el lobulillo hepático tienen vértices. Estos vértices están compuestos por el espacio porta, que clásicamente en los libros nos dicen que está compuesto por 3 estructuras. Por eso la denominaban tríada portal, que es 1, la rama de la vena porta. Algunas veces decimos de frente por la vena porta, la arteria hepática y el conductillo biliar, pero no es adecuadamente llamarlo así. Es una rama de la vena porta porque recordemos que son varios lobulillos, ¿no? Y tenemos una sola vena porta. Entonces, una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y los conductillos biliares, que también son la prolongación de los canalículos biliares, que conforman también parte del canal de Hering, que lo vamos a mencionar más adelante. Todas esas estructuras que les estoy diciendo son importantes. ¿Y por qué las recordamos? Cada una de estas, porque van a jugar un papel importante cuando se den alteraciones patológicas de diversa índole, en este caso por hepatitis viral, como es el tema. Actualmente ya no se le menciona como tríada portal, sino en general como un espacio portal, porque refieren que existe pues constantemente una fuerte estructura que está conformada por los conductos linfáticos. Recordemos y aprovechemos este cuadrito para ir llevando en nuestra mente de que entre los hepatocitos y el espacio sinusoidal tenemos otro espacio más pequeño
denominado espacio de Dicé, no menos importante, más bien es más importante, porque en este espacio aloja un grupo de células, ¿no? Que son las famosas células de Ito, que como vamos a recordar más adelante tienen una importancia vital en el desarrollo final de la patología hepática. Y en los capilares sinusoidales también encontramos otro tipo de células, que son macrófagos especializados, que son las famosas células de Kupffer. Recordamos ahí la cápsula de Gleason, y en este esquemita podemos entender mucho mejor la presencia de los lobulillos, que es lo que les hablaba, ¿no? Formaciones poliédricas, conformadas por, al centro, las venas centrolobulillares, rodeadas de hepatocitos radiados o trabéculas de rema, y en sus vértices, los famosos espacios porta. Si bien es cierto, el lobulillo es considerado una unidad funcional, también el ácido hepático es otra unidad funcional dentro de la estructura del hígado. ¿De qué está compuesto el ácido hepático? Está ubicado entre dos venas centrolobulillares y dos espacios porta. Y se caracterizan por presentar tres zonas, la 1, 2 y 3, que también la vamos a ver más adelante y porque es importante recordarla. Para tener una foto mucho más, más clara de lo que acabamos de mencionar, ¿no? Tenemos este dibujo que nos muestra con mayor precisión la vena centrolobulillar de este lobulillo hepático. Ahí están las trabéculas o cordones de hepatocitos de 2 a 3 filas, ¿no? Que se ubican alrededor de esta vena centrolobulillar, y vemos unos espacios, ¿no? Entre estas trabéculas, que son los capilares sinusoidales. Recordemos que el capilar sinusoidal está rodeado de células endoteliales, por lo tanto, son vasos sanguíneos y están irrigados. En el contorno, podemos ver que en sus vértices de esta formación poliédrica lobulillar tenemos a los espacios porta. Mucho más de cerca, si solamente cogemos un área donde está un espacio portal, vamos a poder reconocer, ¿no? Más específicamente la rama de la vena porta, la rama de la arteria hepática, que traen sangre del intestino, vasos, ¿no? Hacia la vena centrolobulillar, para luego esta sangre volver por la vena cava inferior hacia el corazón, y así hacer una circulación hepática, ¿no? También tenemos que entre los hepatocitos, ¿no? Existen canalículos biliares que se entrecruzan entre cada hepatocito y forman como una red pequeña de canalículos biliares. A estos se les conocen como los canales de Heri. ¿Por qué son importantes estos canales? Porque a la larga van a conformar la prolongación de un conducto biliar. ¿Y por qué estos canales de Heri van a sintetizar en conjunto con el hepatocito dos sustancias, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferasa? ¿Por qué es importante recordar esto? Porque la fosfatasa alcalina no solamente se sintetiza en este nivel, sino que también se puede sintetizar en el hueso, en el intestino o en la placenta. Entonces no es específica del hígado en ese sentido. En cambio, la gamma-glutamiltransferasa sí es únicamente se sintetiza a este nivel, entre los hepatocitos y el canalículo, y los canales de Heri o canalículo biliar. Entonces, si nosotros tenemos un resultado de fosfatasa alcalina solo, aislado, sin hacer unidad clínica ni otros estudios o exámenes auxiliares, no voy a pensar de primera intención que se va a deber única y exclusivamente a un daño hepático, ¿no? Porque les he dicho que su síntesis no es únicamente exclusiva del hígado. En cambio, si yo asocio un examen auxiliar de la gamma-glutamiltransferasa y la percibo alterada o elevada, sí debo entender que el daño es principalmente hepático, ¿ya? Eso es importante para poder recordar. Vemos también que en estos espacios sinusoidales reconocemos en estos dibujos a las famosas células de Kupffer, ¿no? Y entre esas células endoteliales y el hepatocito, que aquí no lo podemos ver, pero un dibujo más adelante lo vamos a entender mejor, está el espacio de Dicé con sus células de Ito. Imagen histológica para que ustedes no se pierdan del dibujo que se les ha mostrado previamente y puedan recordar su histología.
entender mejor la formación del lobulillo. Tiene la forma poliédrica, como lo vemos, al centro la vena centrolobulillar, rodeada de hepatocitos o trabéculas de rema, y esos espacios blanquecinos son los sinusoides, o espacio sinusoidal. Miren que está bordeado de tejido conectivo, que son las prolongaciones de las fibras de colágeno de la cápsula de gliso. Y en sus vértices encontramos a los espacios porta. Más de cerca, ahí está la vena centrolobulillar, otra vez los cordones de hepatocitos con núcleos centrales, grandes, vesiculosos, y estas áreas blanquecinas son los espacios sinusoidales. ¿Bien? Aquí para mostrarles el acino, ¿no? Este es el área del acino hepático, ¿no? Que va a tener su zona 1, ubicada entre los dos espacios porta, la zona 2, la intermedia, y la zona 3, que va a estar cerca a las venas centrolobulillares. Aquí, el espacio porta. Listo, no nos estamos perdiendo. Más de cerca, una foto mucho más ilustrativa del espacio portal, ¿no? Tenemos a la rama de la vena porta, ¿no? Que aquí también se prolonga. Normalmente las venas suelen ser pues mucho más amplias en su luz, quizás un tanto irregulares en su forma de lumen y de paredes muy delgadas, ¿no? Recordando la histología. Y las arterias, que en este caso es una rama de la arteria hepática, son mucho más, sus diámetros más arredondados, ¿no? Y la pared su pared suele ser más gruesa porque tienen más fibras musculares, ¿no? Vemos aquí el conducto biliar, caracterizado por epitelio cúbico simple, vemos los núcleos redondos al centro, ¿no? Y reconocemos aquí también vasos linfáticos, ¿no? Entonces, este es un espacio porta, y alrededor vemos los hepatocitos, y esos espacios blanquecinos, los sinusoides. Bien, aquí una imagen esquemática del acino hepático, ¿no? Que es la otra unidad funcional del hígado. Y yo les decía, tenía 3 zonas. La zona centrolobulillar, que está más cerca a la vena central, zona media, transicional, o la zona periportal, que es la 1, la que comunica a 2 espacios porta. ¿Por qué son importantes estas zonas? Porque son las que se van a comprometer, más que nada, en este caso que vamos a hablar de la hepatitis, en otras patologías afines o asociadas al hígado, como pueden ser problemas isquémicos, déficits nutricionales, otras colestasis que no tienen que ser intrahepáticas, o incluso hepatotoxinas o alcohol, ¿no? Y el espacio, y la zona 1, ¿en qué caso se compromete más? O se compromete más gracias a que tiene una alta actividad metabólica y regenerativa. Algunos libros mencionan que la zona media 2 es exclusivamente, se compromete exclusivamente en enfermedades como la fiebre amarilla. Recordemos más de cerquita a las células de los espacios sinusoidales. ¿Se acuerdan? Las mencionamos hace un momento. Son de núcleo grande y pálido. Se encuentran en estas áreas blanquecinas, que son los espacios sinusoidales. Y yo les he dicho que está rodeado de endotelio, por lo tanto son vasos sanguíneos. Es por eso que vemos glóbulos rojos, ¿no? Y podemos ver incluso por ahí alguna otra célula inflamatoria. Bien, pero en este caso vamos a describir a estas famosas células que son conocidos como los macrófagos del hígado, ¿no? Porque tienen diversas funciones de fagocitar partículas inertes o metabolizar esos hematíes viejos, ¿no? Que se destruyen, liberan hemoglobina, lo digieren, gérmenes o bacterias que se puedan posicionar o ubicar en esa zona, o secretar proteínas. Pero también tienen una función de respuesta inflamatoria e inmunitaria. Estamos hablando pues de las células de Kupffer. Aquí vemos una, miren, un núcleo más pálido, un citoplasma amplio. Hay varias otras, pueden hacer ustedes el ejercicio en casa de ubicarlas. Les estoy señalando las más típicas, las más características. Vean, son varias en realidad. Aquí va otra. Entonces no nos olvidemos de estas células. Y las otras
células que se encontraban en un espacio mucho más fino que solo lo vemos por microscopía electrónica, no lo podemos ver en un corte normal por HE, como estamos acostumbrados, es muy difícil por su tamaño, ¿no? Es el famoso espacio de Dice, que se encuentra entre los hepatocitos, que dicho sea de paso, los hepatocitos tienen microvellosidades, y las células endoteliales del espacio sinusoidal. En esa zona se denomina el espacio de Dice y se encuentran estas famosas células estrelladas que en algunos libros las reconocen como lipocitos, ¿no? O células de Ito, ¿no? Se creen que contienen grasas, ¿no? Y que tienen una función de captación, almacenamiento y liberación de retinoides, por lo tanto, rico en vitamina A. Estas células serían entonces las células de Kupffer. ¿Qué sucede cuando esta célula, este espacio de Dice o todos estos componentes se ven alterados por un agente externo agresivo, como podría ser el consumo de alcohol, estos agentes virales, el consumo de fármacos, otras enfermedades autoinmunes? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Cuando sucede una agresión externa de cualquiera de estos factores causales, genera un cambio en este espacio de Dice y se activan estas células estrelladas. ¿De qué forma se activan? Liberando interleuquinas, factor de necrosis tumoral, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, ¿no? Y endotelina 1. Cuando se liberan esto en respuesta al agente externo agresor, hace de que estas células estrelladas de buenos lipocitos que están captando y almacenando vitamina A, se transformen a miofibroblastos. Se desdiferencian y empiezan a tomar esta forma de miofibroblastos. ¿Y qué hacen estos miofibroblastos? Liberan y sintetizan colágeno. Por lo tanto, se dice y se describe que la fibrosis empieza en el espacio perisinusoidal. ¿Qué significa? En el espacio de Dice. Aquí es donde empieza a gestarse la fibrosis, que luego la vamos a ver macroscópicamente en una consecuencia final, como es la cirrosis hepática, ¿no? En nodulaciones. Entonces, si recordamos todas las funciones que tiene el hígado, que son diversas, acá las he tratado de alguna manera de resumir en cuanto a su producción, transporte, síntesis, almacenamiento y remoción, bueno, pues ante cualquier agente externo, cual sea, estas funciones se van a ver alteradas. Es por eso que en los pacientes vamos a encontrar cambios en su glicemia, ¿no? Porque ya no las puede controlar, problemas al eliminar las sustancias tóxicas y también problemas en la síntesis de las grasas y proteínas, generando las famosas ascitis, ¿no? O retención de líquidos, entre tantas otras causas que se van a deslindar a causa de la alteración de la función del hígado. Entonces, teniendo falta una más. Entonces, terminamos con la idea de entender la función de cada célula del hígado para poder más rápido, ¿no? Sacar nuestras conclusiones de cómo se van desarrollando las patologías, cualquiera sea. Tenemos este ejemplo que es un hepatocito, ¿no? Entendámoslo así. Es el hepatocito, ahí está su núcleo. Decíamos, ¿se acuerdan? Que estos hepatocitos, en conjunto con los canales de Hering, que son los conductivos biliares, van a sintetizar la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamitransferasa, tanto el hepatocito como los canalículos biliares. Y recuerden, sola, no necesariamente la fosfatasa alcalina, nos va a decir que hay un problema directo hepático, pero sí ambas, ¿no? En cambio, sola, la gamma-glutamitransferasa sí nos puede dar información que existe un daño hepático específico y principal. El hepatocito también sintetiza dos componentes en su citoplasma y a nivel de sus mitocondrias, que son, como ustedes lo conocen comúnmente, las transaminasas, ¿no? La transaminasa glutámico oxaloacética y la transaminasa glutámico pirúvica, que en este caso también es conocido actualmente por otros libros que ya lo denominan
alanin-aminotransferasa, ¿no? Alanin-aminotransferasa o transaminasa glutámico-pirúvica. Y la otra es la transaminasa glutámico-oxaloacética o aspartato aminotransferasa. Las dos son importantes, sí, porque, bueno, se sintetizan en el hígado, pero tengamos en cuenta algo. Las transaminasas o la TGP, glutámico-pirúvica, son más sensibles y específicas para mostrarnos o decirnos que hay un daño hepático. ¿Por qué? Porque nos va a indicar que están muriendo esos hepatocitos y se puede generar una necrosis en ese momento. En cambio, las transaminasas glutámico-oxaloacéticas o aspartato aminotransferasas, son aquellas que se van a incrementar principalmente como causa en problemas de hepatitis alcohólica. Entonces, si hacemos una relación, decimos, si está mucho más elevado el TGP, a diferencia del TGO, entenderé e interpretaré que la principal causa va a ser una hepatitis viral. Pero si sucede lo contrario, el TGO en una relación al TGP es mucho más elevada, ¿no? Entonces, más de uno, vamos a entender que probablemente la causa sea una hepatitis alcohólica, ¿ya? Y finalmente, recordar también que si la bilis se segrega en el hígado, y sabemos que esta bilis está compuesta de bilirrubina conjugada cuando ya ingresa al hígado, después de desprenderse de la albúmina, entonces vamos a recordar que esta también se va a ver alterada, esta bilirrubina conjugada o directa, en su incremento a causa de una alteración hepática, ¿no? Y asimismo va a evitar que la bilis salga y por lo tanto genere colestasis intrahepática. Y así entendemos mejor por qué es que pedimos cada uno de estos exámenes auxiliares para un perfil hepático. Entonces, hablando ahora sí de hepatitis B, sabemos que esta hepatitis B va a afectar en el mundo, ¿no? A muchas personas, millones de personas actualmente, quizás más, quizás menos, un promedio 300 millones. En Estados Unidos, imagínense que hay 300.000 nuevos casos al año, porque bueno, allá pues puede haber más promiscuidad, que es una de las causas de contagio, ¿no? Recordemos que también conocida a la hepatitis B como una partícula DAN, que mide 41 nanómetros, lleva este nombre a causa de su descubridora, una médico anatomopatóloga que la observó por primera vez en el año 1963 y la consignaron como miembro de la familia del lepandavirus. Es típico que esta tenga su doble hélice de ADN, ¿no? Rodeada por una nucleocápside de antígeno core, de un precursor de ARN, ¿no? Y va a estar cubierta por antígeno de superficie. No olvidemos que su periodo de incubación puede oscilar desde un mes hasta 6 meses, o 30 a 180 días. Hay en nuestro medio, las causas más importantes de una hepatitis es, en nuestro medio, repito, el alcoholismo a la cabeza. En otros países puede ser la hepatitis viral, pero acá en el Perú es el alcoholismo la primera causa de hepatitis, seguido del tipo viral y más atrás los trastornos autoinmunes o el consumo de fármacos por otras enfermedades asociadas. Si hablamos del término itis y decimos qué es la hepatitis, es un proceso inflamatorio del hígado, ¿no? Que puede ser agudo cuando dura menos de 6 meses y es crónico cuando dura más de 6 meses. También la bibliografía en general refiere que las características clínicas de las hepatitis en general virales pueden ser similares, igual que algunos aspectos generales de las biopsias. Pero para nosotros, los anatomopatólogos, sí es importante ser más minuciosos en una biopsia, en este caso hepática, y discernir las diversas formas, comportamientos, variaciones que puedan tener algunas características que nos ayuden a sospechar que pueda ser una hepatitis alcohólica, una hepatitis viral o una hepatitis autoinmune. No hay nada patognomónico en una biopsia hepática que nos ayude a diferenciar las unas de otras. Por eso es que el anatomopatólogo también se ayuda mucho de los datos clínicos, porque yo no puedo hacer una unidad si de primera intención va a parecer todo similar. Yo necesito tener datos clínicos para orientar mi diagnóstico. ¿Las transaminasas se piden de manera inicial? Sí.
notamos que existe una elevación de transaminasas de más de 5 a 10 veces su valor normal en cuadros agudos. Pero si es un cuadro crónico, no necesariamente voy a encontrar esos valores tan elevados, pero su persistencia elevada, ¿no?, mantenida en el tiempo, no exagerada, sí me va a indicar cronicidad. Tiene muchas evoluciones la hepatitis B, ¿no? Puede curarse, un 90% médico sucede, puede llevar una hepatitis fulminante, una insuficiencia hepática y morir el paciente, felizmente en un menor porcentaje, pero cuando ya pasa a ser crónico, también existe una posibilidad de curación en un 50%, o la posibilidad de ser un portador asintomático. Si bien es cierto, yo no voy a desarrollar la enfermedad como portador, pero sí voy a contagiar al resto, ¿no? Entonces es importante saber e informar al paciente si es portador o no. Y el desencadenante o la evolución de lo que más conocemos, que son, fuera de las enfermedades extrahepáticas, la cirrosis, que es el desencadenante o la evolución común, o los carcinomas hepatocelulares, ¿no? Entonces recordemos la evolución de la hepatitis crónica, que pueden darse de muchas formas, dependiendo mucho del estado inmune del paciente. Yo les describía un hígado bonito, sano, normal, de contornos lisos, de un color rojo vinoso, superficie homogénea, lisa, brillante, un tamaño adecuado, y vemos que macroscópicamente también se van a mostrar cambios, ¿no? Por eso es que se piden exámenes auxiliares por imágenes también para que nos ayuden a valorar estas formaciones. Miren cuánto varía y cuánto cambia la superficie externa, el tamaño, la forma del hígado en sus diversas etapas de proceso inflamatorio, cirrótico o incluso carcinomas hepatocelulares con nodulaciones tumorales. Tenemos aquí una imagen macroscópica de un hígado cirrótico micronodular. Vemos la superficie como un empedrado, nada que ver con un hígado sano, grande, grueso. Acá una imagen ecográfica que nos muestran cambios en su contorno, vean la irregularidad, y este material hipoecogénico que es el líquido acítico, ¿no? En una tomografía también podemos ver el tamaño del hígado bastante grande, una irregularidad en su contorno y que muestra, si somos minuciosos al observar, ciertas nodulaciones. Y obviamente, microscópicamente, en una biopsia, los cambios pues son totalmente evidentes. Acá ya no reconocemos lo normal, lo que les mostré en un inicio, ¿no? Los hepatocitos en cordones o en trabéculas, están ahí, ¿sí? Los podemos reconocer, quizás para un ojo más experto, ¿no? Pero ustedes sí me van a decir que obviamente esto no es el hepatocito normal que yo recuerdo, esto es patológico. Eso es lo que quiero que siempre reconozcan. Y estas áreas blanquecinas son los espacios sinusoidales que están quedando. Podrían haber gotas de grasa, esteatosis, colestasis, es decir, podríamos ver bilis ahí, de color, un pigmento amarillento. Vemos este espacio porta, lo reconozco porque acá veo la vena, es una rama de la vena porta, veo una rama de la arteria hepática, un conducto y otro conducto biliar, conductivo biliar. Y miren, ese color azul alrededor me indica fibrosis, un desorden arquitectural total. Y hay algunas células pequeñas, azules y redonditas que corresponden al infiltrado inflamatorio linfocitario, que nos indica pues la hepatitis, ¿no? Las formas de contagio. Decimos pues que el contagio puede ser parenteral, puede ser sexual, vertical o por lactancia materna, obviamente en términos generales. Lo que sí está claro es que cualquier secreción, desde sangre, saliva, secreción vaginal o semen, puede tener fluidos, puede estar infectada. Entonces lo que se recomienda siempre es cuidarse de las lesiones, heridas o estar en contacto, pues, una lesión de un paciente con uno, ¿no? Por su sangre, evitar usar los tatuajes que, bueno, felizmente un tiempo esta parte ha bajado de estar de moda. Felizmente digo porque realmente son medios de contagio si no lo hacemos en un lugar que está certificado, lo mismo que los piercing, donde siempre hay uso de jeringas o agujas, que muchas veces no son esterilizadas, no son desinfectadas y lamentablemente pues a cuánta gente contagia, ¿no? La acupuntura, repito, en lugares no certificados, en cualquier sitio me hago la agujita y ya está, ya ingresó el virus.
de forma vertical de madre a hijo, ¿no? Y ya sea que son hetero u homosexuales, mientras no haya fidelidad y haya promiscuidad de parejas 1, 2, 3, 4, siempre va a existir la posibilidad de que se dé el contagio, ¿no? Recuerden, por secreciones vaginales o semen. Y evitemos también nosotros como médicos futuros que vamos a hacer, demos el mensaje de evitar compartir, porque nos queremos mucho, que mi pareja, mi esposo, mi enamorado y no sé cuánto, compartir el pene, compartir el rasurador, compartir el cepillo, nada de eso, son siempre de uso personal, ¿no? Los síntomas. Bueno, los síntomas suelen empezar de forma aguda, ¿no? Con dolor abdominal, con malestar general, sensación de náuseas y vómitos, desgano, baja el apetito, cansancio, tendencia al sueño, ¿no? Y fiebre. Ni siquiera una fiebre tan elevada. Algunos libros describen solo febrículas incluso, ¿no? Pero estas presentaciones son en hepatitis aguda, principalmente. Pueden pasar, empiezan a las en 3 a 6 semanas ceden. Repito, en hepatitis aguda. Los signos que podemos encontrar son desde la ictericia, tanto de escleras y piel, hasta hepatosplenomegalia o coluria, ¿no? Acolia, que es lo que también mencionan los pacientes, y lo vamos a evidenciar en nuestro examen físico. Pero algo interesante que debemos recordar en cuanto a la ictericia es que esta ictericia se va a presentar 1 o 2 semanas después de estos síntomas iniciales que acabamos de describir hace un momento, ¿no? E incluso cuando estos síntomas iniciales mejoran o la fiebre baja, la ictericia aparece. Esa es una característica que nos podría ayudar también a sospechar de esta patología. Todo ello suelen ser más relacionadas a la hepatitis aguda, porque en la parte crónica los pacientes suelen ser asintomáticos, por lo tanto es más difícil sospechar de esta patología en pacientes crónicos, por lo que se les pide un examen de laboratorio completo y es ahí donde se puede detectar cambios y sospechar de esta patología. O cuando ya estén presentes sus complicaciones, ¿no? Como son la cirrosis hepática, o un carcinoma, un tumor en el hígado, o problemas ya de hipertensión portal, encefalopatía hepática, insuficiencia hepática, ¿no? Cuando ya vengan complicados. Entonces, tenemos de lo que hemos visto y repasado en la parte inicial de lo normal y lo histológico, que obviamente se van a alterar las bilirrubinas, en este caso la conjugada o directa va a estar elevada, las transaminasas también, lo dijimos, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamitransferasa también se va a ver elevada. El tiempo de protrombina nos va a ayudar bastante para poder valorar la gravedad del daño hepático, cuando esta está prolongada. Entonces es un indicador muy sensible para valorar gravedad del daño hepático, no se olvide. Y obviamente existen los marcadores serológicos que ya los conocemos, ¿no? El antígeno de superficie, el antígeno de replicación E, el antígeno core, y también las inmunoglobulinas, ¿no? Que muchas, en este caso las inmunoglobulinas, cuando estas están presentes como anticuerpos, nos van a indicar que ha habido una infección aguda y va a persistir en unos 6 meses. Cuando valoramos el antígeno en superficie, nos va a indicar que puede ser un cuadro agudo, como también puede ser un cuadro crónico, es decir, que va a estar permanente en todo el tiempo de la enfermedad. ¿Ya? Tenemos este cuadrito que más o menos está explicando los detalles por cada anticuerpo y antígeno, ¿no? Y tenemos que recordar que este antígeno de superficie va a disminuir con el paso de los meses, que el antígeno de replicación va a aparecer antes de la enfermedad aguda y va a disminuir semanas después. Obviamente, todo lo que persiste nos va a indicar cronicidad. Este cuadrito también resume un poco lo que estaba mencionado en lo anterior, ¿no? El estudio de ADN, la inmunoglobulina M, el antígeno de superficie en un inicio, cuando se presentan y luego después ya no, ¿no? Entonces se da en cuadros agudos.
Cuando persiste este antígeno de superficie en el tiempo, nos va a indicar que pudo haber habido un cuadro agudo de inicio o un cuadro crónico después, ¿no? Y los anticuerpos anti-inmunoglobulina E o de replicación también pueden persistir en el tiempo de cronicidad. La patogenia, bueno, más o menos como ya hemos estado hablando, ingresa el virus de la hepatitis, se replica, ¿no?, dentro del cuerpo. Al inicio no va a producir daño o lisis, porque de alguna manera la respuesta del organismo de cada persona va a tratar de controlar esta replicación del virus, ¿no?, que se va a ir alojando en los hepatocitos, pero finalmente la replicación es tan alta que va a ganar a nuestra respuesta inmune. Entonces los hepatocitos se van a ir infectando cada vez más, van a ir dañándose, es decir, van a ir muriendo, haciendo apoptosis, ¿no? Y la enfermedad va a seguir evolucionando en el tiempo. Cuando se hace crónico, si yo la detengo aquí, bueno, pasó su proceso agudo y ahí quedó. Pero si evoluciona en el tiempo, va a depender mucho de la respuesta inmune. Recuerden que había un 50% de curación aparente, ¿no? Y si no sucede eso, pues va a continuar la destrucción de los hepatocitos, ¿ya? Principalmente con la necrosis de estos mediada por células T. ¿Existe vacuna? Sí existe vacuna, por lo tanto es nuestro deber prevenir antes de lamentar. Y eso es lo que al encontrar a un paciente podríamos ayudarlo vacunándolo, ¿no? En los recién nacidos sabemos que hay que se da la vacuna al nacer o a los 2 meses, si se olvidaron aplicárselo en el nacimiento, luego a los 4 meses y una última dosis a los 6 meses. Obviamente en lactantes estables con peso más de 2.000 gramos, por eso es que se dice que puede ser aplicado al nacer o a los 2 meses de nacido. Y la vacuna en adultos también son 3 dosis, ¿no? Una al momento de captarlo, otra a los 2 meses después y luego a los 4 meses siguientes. Esta imagen se las he puesto a propósito porque, bueno, la encontré y me pareció graciosa en el sentido de que no está correctamente escrita. Si ustedes se van a dar cuenta, acá habla, ambos son daño por hepatitis, ¿no? Macroscópico y microscópico, pero acá dice vista microscópica. Esta no es una vista microscópica, es una vista macroscópica. Esta sí es una vista microscópica del daño hepático, con un intenso infiltrado inflamatorio linfocitario. Bien, entonces, ¿qué vamos a encontrar microscópicamente cuando veamos una biopsia hepática en este tipo de pacientes? Lo primero es de que no se suele pedir biopsias hepáticas en cuadros agudos, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuadro agudo normalmente lo va a tener una clínica florida, unos exámenes de laboratorio en su momento inmediatos que nos van a dar el diagnóstico. Normalmente la biopsia se pide en cuadros crónicos. ¿En qué casos excepcionales pedimos en qué casos agudos se pide solamente biopsia? Cuando no estamos seguros de la etiología, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Si acá estamos viendo un espacio porta, vemos las trabéculas de hepatocitos, estamos en esta imagen muy didáctica, estamos viendo que estos hepatocitos, que aquí se ven normales, están empezando a cambiar en tamaño, en forma, en color incluso, ¿no? Y se están empezando a agregar otros componentes que antes no existían en este lobulillo hepático, ¿no? Entonces se empiezan a hinchar los hepatocitos, eso se llama balonamiento de los hepatocitos, ¿no? Degeneración de balonamiento también se le puede reconocer. Necrosis a nivel del espacio portal y necrosis a nivel de los cordones de hepatocitos, ¿no? El infiltrado en ese momento, en esa biopsia, ¿ya? También puede encontrar acúmulos de grasa en el citoplasma de los hepatocitos, más que nada en la hepatitis C. Eso no quiere decir que en la hepatitis B no haya, sí puede encontrarlo. Por eso que les decía que no hay signos patognomónicos en la biopsia que me va a decir, ya, porque encontré esto, sí es un tipo B, un tipo A, un tipo C. No, lamentablemente no se puede. Hay estudios de inmunohistoquímica
que sí nos podrían ayudar mucho más precisos, más minuciosos, ¿no? De que efectivamente se trata del virus de la hepatitis B, sí existe, ¿no? Pero en nuestro medio actual eso no se maneja. ¿Existe colestasis? Sí. ¿Qué era la colestasis? Decíamos, acúmulo de bilis, ¿no? De pigmento biliar, tanto en el acino como en el espacio perihepático, ¿no? Hay algunos que se degeneran, o sea, mueren estos hepatocitos y hacen apoptosis. Y ahí están, cuerpos apoptóticos. Así también se denominan, o cuerpos necróticos, o cuerpos acidófilos, que en este caso está mostrado de un color negro, pero en realidad son de un color hialino, más rosado intenso, como lo vamos a ver en unas fotos reales en unos momentos, ¿ya? Entonces, todo lo que está descrito aquí está bien también plasmado en este dibujo. Ajá, los cuerpos de Councilman, ¿cuáles son? Esos cuerpos apoptóticos, acidófilos, necróticos que les estaba mencionando, ¿ya? Que se ven así, como un material hialino, ya no es una célula, ¿no? Simplemente es un material que ya degeneró, ya murió y se quedó así. Entonces, la presencia de estos cuerpos de Councilman sí se dan solo en las hepatitis agudas. ¿Qué más vemos? Decíamos el infiltrado inflamatorio en el espacio porta. ¿Por qué sé que esto es un espacio porta? Porque estoy viendo canalículos biliares, acá hay un vaso de rama de la vena porta, ¿no? Entonces, obviamente estoy en un espacio porta, veo tejido conectivo alrededor, el intenso infiltrado linfocitario, y aquí reconozco algunos hepatocitos, ¿eh? Hepatocitos y esos espacios blanquecinos que ahora están cargados con mayor cantidad de glóbulos rojos por la congestión que existe, ¿no? Por el daño que existe, incluso hemorragia, porque ya se salieron de estos sinusoides, fuera de los sinusoides ya es hemorragia, ¿no? Entonces vemos todos estos cambios en una biopsia hepática. ¿Qué más dijimos que podíamos encontrar? El balonamiento, degeneración de balonamiento de los hepatocitos. Es que estos hepatocitos se hinchen, ¿no? Se hagan más pálidos, más grandes, ya pierdan ese tono rosado que normalmente tienen una histología normal y se muestren de esta forma. ¿Pueden tener uno o dos núcleos o ser multinucleados? Sí. Sí, tanto en lo normal como en lo patológico se va a ver, ¿no? Vemos el desorden arquitectural de estos hepatocitos. Ya no los vemos en cordoncitos o en trabéculas, sino en un conglomerado, ¿no? Y vemos aquí, ¿qué más? Este pigmento, un tanto marrón, anaranjado, amarillento, dependiendo del tono que pueda mostrarse en la foto, es la colestasis, el pigmento biliar, que está ahí. Bien. En una microscopía de una biopsia de una hepatitis crónica, ¿qué es lo que vamos a ver? Sumado a lo que ya se mostró en un cuadragudo, es decir, que va a persistir el infiltrado inflamatorio, en este caso específicamente más portal, a nivel del espacio porta, también en este nivel vamos a poder reconocer trazos de fibrosis, tanto del espacio porta hacia la vena centrolobular, o del espacio porta a otro espacio porta, o también del espacio porta ingresando a las trabéculas hepáticas, ¿no? Entonces, la fibrosis se va a dar en todos los aspectos. La necrosis de los hepatocitos se va a seguir mostrando, la degeneración grasa, podemos seguir viendo alguna degeneración balonizante secuelar de la hepatitis aguda, sí, pero lo que va a permanecer siempre es la inflamación portal y la presencia de fibrosis que va a estar de todas maneras presente. Algunas veces se describen como fibrosis con necrosis en puente porque obviamente está haciendo como un camino, ¿se dan cuenta? Un camino de tejido conectivo y que esto finalmente, fibrosis por aquí, fibrosis por acá, va alterando la arquitectura hepática y va generando nódulos hepáticos de diversos tamaños, pueden ser pequeños, pueden ser grandes, pero ya está distorsionando la arquitectura hepática. Y cuando ya distorsiona la arquitectura hepática, ya veo nódulos, además de la fibrosis, estoy hablando ya que hay una cirrosis establecida. Es un ejemplo, una de las evoluciones finales de la hepatitis B.
¿no? Una cirrosis establecida. Hay momentos en que se da la fibrosis y puede ser revertida, sí, cuando todavía no ha dañado la arquitectura del hígado, sí se puede de alguna manera esa fibrosis revertir, ¿no? Pero cuando ya ha dañado la arquitectura hepática, ya ha formado los nódulos, eso ya no es reversible. Y la vemos aquí, ¿no? En una consecuencia final de la hepatitis crónica, que es la cirrosis, muy típica. Vemos aquí nódulos de hepatocitos, donde yo ya no reconozco un lobulillo hepático, no veo, ya no existe aquí la vena centrolobulillar, no reconozco dónde estará el espacio porta, aquí parece, ¿no? Ver acá una rama venosa. Veo la dilatación de estos hepatocitos con acúmulos de grasa, esteatosis. Veo la fibrosis bien marcada. ¿Por qué reconozco bien esta fibrosis? Porque existe una coloración especial que me ayuda a delimitar y precisar la fibrosis, que es la coloración tricrómica de Mass, que va a resaltar las fibras de colágeno en un color azul. Y es así que yo puedo darme cuenta, ¿no?, que este colágeno está formando un nódulo, otro nódulo de diversos tamaños. Igual acá, ¿no? Es lo que yo les decía, hacen puentes y comunican ya sea un espacio porta con otro, o un espacio porta a la vena centrolobulillar, y así van generando alteración arquitectural. ¿Ya? La otra característica que no es tampoco típica ni patognomónica es de que se va a producir el hepatocito en vidrio esmerilado. Es un hepatocito, como lo vemos aquí, con un núcleo un tanto lateralizado, casi homogéneo su citoplasma, ya no es tan poliédrico, ¿no? Es más irregular, y podemos ver aquí 1, 2, 3, varios, ¿no? Y varios también hepatocitos necróticos. ¿Por qué? Porque ya no reconozco el núcleo en estos hepatocitos, ¿no? Ya han hecho apoptosis, y alguno de estos se convertirá en un cuerpo acidófilo, o ha sido un cuerpo acidófilo en un cuadro agudo, ¿no? O un cuerpo de Cauchy. Otro ejemplo de nódulo hepático, de una hepatitis crónica que fue en su momento y que ahora ya es una cirrosis hepática establecida. Finalmente, la biopsia hepática, para que ustedes siempre manejen los conceptos, es importante en 3 aspectos, porque no se pide por si acaso, no se pide tal vez, o por gusto, porque para obtener una biopsia hepática, el paciente tiene que pasar una especie de exámenes prequirúrgicos, ¿no? Tiene que estar estable, y lógicamente incluso en el procedimiento se le puede, si es que no se maneja bien, le podemos generar alguna alteración o algún daño mayor. Entonces, una biopsia hepática no es como una biopsia gástrica, que lo podemos hacer a cada rato. Entonces, ¿en qué momento solamente pedimos biopsia hepática principalmente o evaluamos para valorar hepatitis crónicas en sus grados, ¿no? Ya sea tipos de inflamación o en sus etapas de fibrosis. Valoramos progresión de esa enfermedad. ¿Hasta dónde va esa fibrosis? ¿Ya generó el daño cirrótico o todavía no? ¿No? ¿Ya generó la alteración de la arquitectura o todavía no? Y también, obviamente, para los diagnósticos diferenciales, ¿no? No todo es hepatitis, no todo es cirrosis. Obviamente nos podemos identificar lesiones preneoplásicas u otras patologías que no necesariamente llegan a ser cirrosis hepática, sino una esteatohepatitis, problemas de hierro, hepatitis autoinmunes, cirrosis biliar primaria, o otras hepatitis por toxicidad o por fármacos. ¿Ya? Bien. Bien, entonces con esto he tratado de completar puntos importantes. Espero que les haya gustado y servido lo que he tratado de sacar de este tema, para que les pueda ayudar a ustedes en su día a día futura médica. Este tema ha sido escogido por la sociedad e invitada debido a que el 20 de junio, que fue el sábado, ¿no?, se celebraba el Día de la Lucha contra la Hepatitis B, y de alguna manera, para concientizar al respecto de esto y de prevenir, más que lamentar sus consecuencias, que hemos visto cómo son, y muchos irreversibles, trabajemos en ese sentido con la población. Bien, muchas gracias a todos. Bueno, chicos, ahora agradeciendo a la doctora, vamos a pasar a la ronda de preguntas.
Les vamos a dar unos 3 minutos a 5 para que dejen sus preguntas para poder realizarlas a la doctora. Mientras tanto, sería bueno que vayan entrando al Quizzes si no se han registrado todavía. Con algunos que han sido alumnos míos, siempre tratábamos al término de cualquier tema, siempre hacer este quiz para poder sellar los puntos importantes de lo que debe quedar claro en cuanto a los temas que se puedan tratar. ¿Ya? Son preguntas todas puntuales y afines en relación a lo que se ha hablado y se ha tratado. No hay nada difícil por ahí. Y bueno, aparte se van a llevar sus premios, ¿no? Si es que son rápidos y precisos en sus respuestas. Bueno, doctora, comenzamos con las preguntas. Acá nos llegó una pregunta. Nos dicen, doctora, si un paciente tiene antígeno de superficie positivo, para saber si es agudo o crónico, ¿puedo pedir inmunoglobulinas G y M? Ya. Les decía que sí, las inmunoglobulinas nos van a ayudar porque la inmunoglobulina M se va a presentar en los cuadros agudos. Entonces sí, definitivamente, si yo le pido eso y me sale positivo, voy a entender que ese cuadro es agudo definitivamente. Sí, nos ayuda bastante. Mientras van pensando alguna pregunta, siempre es importante, como les digo también en las clases, que recuerden los valores del perfil hepático, los valores de sus transaminasas, de su gamma glutamitransferasa, el valor de la fosfatasa alcalina, obviamente todo lo normal, porque algunos laboratorios no necesariamente ayudan y dan el valor normal referencial al costado. Entonces, si yo no sé hasta dónde es lo normal, no voy a poder interpretar un perfil hepático, cuál sea el resultado, ¿no? Entonces yo no me puedo fiar de lo que el laboratorio me va a poner o no el intervalo de lo normal, sino que siempre debo llevar en la cabeza esos valores básicos para poder hacer mi trabajo más rápido e inmediato y sacar una conclusión o una sospecha diagnóstica, ¿no? Más rápido. Siguiente pregunta, doctora. Nos dicen, ¿se debe iniciar antivirales en hepatitis aguda o se resuelve por sí sola como en una hepatitis A? No, de todas maneras, el tratamiento se da, porque no necesariamente, la hepatitis A es más indolente, ¿no? Incluso su forma de transmisión es diferente y cede y no nos va a generar secuelas crónicas. En cambio, la hepatitis B, por lo mismo que puede llevar a la cronicidad, requiere sí un tratamiento antiviral. Como siguiente pregunta tenemos a, doctora, ¿puede un paciente ser vacunado más de 3 veces? Se dice que nos protegen por 10 años algunas vacunas y que nos podrían después de cierto tiempo, creo que en hepatitis es 5 a 7 años la protección, entonces cada cierto tiempo volver a hacerse un control y se podrían volver a vacunar, ¿no? Pero no seguido, ¿no? Después de las 3 dosis nos protegen por años. Bueno, doctora, no tenemos más preguntas. Creo, acá nos llegó una pregunta, disculpe. Aparte de la tinción de hematoxilina, eosina y tricrómico de Mason, ¿qué otras tinciones se podrían usar para el diagnóstico de la patología? Existe la tinción de orceína, que es una tinción de inmunistoquímica que va a resaltar más que nada el material viral que se va a ubicar en los hepatocitos. Pero eso en el Perú, por lo menos, solamente institutos especializados se cuenta con ese material inmunistoquímico, porque en realidad el material inmunistoquímica, por cada anticuerpo y antígeno que se quiera valorar, es costoso. Entonces, y como no, la hepatitis en general se puede hacer diagnóstico clínico, epidemiológico, es decir, asociar todo un cuadro más grande y nos puede ayudar a dilucidar, no necesariamente se utiliza este tipo de coloración especial. Muchas gracias, doctor. Bueno, de parte de la Sociedad Científico Médico Estudiantil Continental, por su tiempo y el brindarnos los conocimientos, sobre todo en estos tiempos donde la educación médica tiene un pequeño traspié. Muchas gracias otra vez. Ha sido un gusto ver los nombres de muchos que fueron mis alumnos, tanto en histología y en patología, y también muchos nombres nuevos que en algún momento los volveremos a ver. Gracias otra vez por
la oportunidad de poder brindarles un poco más de conocimiento de lo que nosotros manejamos y sabemos, y que les haya servido a todos ustedes. Muchas gracias a usted, doctora. Un gusto, me despido. Hasta Gracias. luego, doctor.